Una seria advertencia contra la incredulidad. Este es un sermón que fue predicado por Carlos Haddon Spurgeon en el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Hebreos capítulo 3, versículos 18 al 19. Todas las historias de las Escrituras han sido escritas para nuestro ejemplo, pero especialmente la historia de los israelitas en el desierto, la cual se nos presenta con una extensión que supera con creces el valor de la narrativa, a menos que esté destinada a fines de instrucción espiritual, pues ocupa 4 libros del Antiguo Testamento, y estos de ninguna manera son cortos. Estas cosas fueron escritas para que pudiéramos vernos a nosotros mismos en los israelitas como en un espejo, y así ser advertidos de los peligros comunes para nosotros y para ellos, y ser guiados a uso más digno de los privilegios que disfrutamos. Lean siempre Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio con esta perspectiva. Esta es la historia de la iglesia, de Dios en el desierto. Quiero ver cómo Dios trató con ellos y cómo ellos trataron con Él, y de esto aprender lecciones que puedan ser útiles para mí en mi propia peregrinación hacia el reposo eterno. La gran promesa que se le dio a Israel fue Canaán, esa tierra escogida que Dios les había asignado desde antiguo. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de Adán, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Él hizo que Palestina fuera el centro de la adoración, el gozo de todas las tierras, la sede de su oráculo y el lugar de su morada. En el desierto, las tribus viajaban hacia este país y estaba a una distancia muy corta de Egipto, de modo que casi de inmediato podrían haber tomado posesión de la tierra y sin embargo les costó 40 años de viaje. Si rastrean sus viajes, verán que corrieron en un perpetuo zigzag hacia adelante y hacia atrás, a la derecha y a la izquierda. A veces estaban viajando realmente lejos del reposo prometido, sumergiéndose en las profundidades del desierto aullador, y todo se nos dice a causa de su incredulidad. La tierra misma fluía leche y miel. Era una tierra de arroyos y ríos, una tierra en cuya superficie crecerían todos los frutos selectos y de cuyas entrañas podrían extraer cobre y hierro. Era la más selecta de todas las tierras y volverá a serlo cuando se ponga fin al dominio maldito que ahora la hace desolada. Una vez más, bajo un gobierno decente y establecido y debidamente irrigada, volverá a florecer y se convertirá en un país que todo el resto del mundo no podrá igualar. Esta era la tierra prometida y en ella debían entrar y allí multiplicarse y crecer como las estrellas del cielo y ser una nación de reyes y sacerdotes para Dios, pero no pudieron entrar a causa de incredulidad. Esto por sí solo los excluyó. Hermanos y hermanas, Canaán es para nosotros un tipo de las grandes y hermosas cosas del pacto de gracia que pertenecen a los creyentes. Pero si no tenemos fe, no podemos poseer ni una sola bendición del pacto. Este día, en la proclamación del Evangelio, se hace la demanda de fe en Dios, y si no hay fe, no importa cuán rico sea el Evangelio, cuán plenas sus provisiones y cuán preciosa la porción que Dios ha preparado. Ninguno de ustedes podrá entrar jamás en el disfrute de ellas. Algunos de ustedes, a causa de la incredulidad, no han entrado en el reposo que Dios da a su pueblo incluso aquí abajo, pero los que hemos creído, entramos en el reposo y en el reposo que queda, el bendito sábado de los cielos. No podrán entrar a causa de la incredulidad. Esto me duele y me angustia, pero así es. Moisés escribió un salmo lúgubre de que comenzaba: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Y luego continuó llorando y lamentando la naturaleza transitoria de la condición del hombre. Lo escribió
mientras veía al menos 40 funerales cada día, pues se requería con promedio de 40 muertes por día para llevarse a todas las personas que salieron de Egipto en los 40 años. Sus días pasaban lamentando a los muertos, de modo que era, por cierto, para ellos como no lo es para nosotros, todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Tenían que lamentarse y suspirar, teniendo a Canaán a un solo paso de distancia. Podrían haber estado riendo en sus claros, asoleándose en sus llanuras, festejando con sus higos, uvas y trigo, pero en cambio allí estaban languideciendo y muriendo y cavando tumbas y expirando porque no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Muchos en este día se están atormentando con un desánimo innecesario, temblando ante miedos que no necesitan conocer y afligidos por plagas que no necesitan sentir porque no descansan en Cristo a causa de la incredulidad. Ay, miríadas más están descendiendo al lago que arde con fuego y no conocen descanso y nunca lo conocerán. Para ellos las arpas de los ángeles nunca suenan. Para ellos las vestiduras blancas no están preparadas porque los incrédulos deben tener su parte en el lago de fuego. Oh, que Dios los libre ahora de este terrible pecado de la incredulidad. Solo tengo 3 observaciones que hacer. La primera es que este era un pueblo altamente favorecido y sin embargo no pudieron entrar a causa de la incredulidad. En segundo lugar, que la única y sola cosa según el texto que los excluyó fue la incredulidad. Y que, en tercer lugar, hubo otras personas, sus propios hijos e hijas, quienes al ser librados de esta incredulidad sí entraron. Eso debe haber hecho que el caso fuera más claro contra ellos, porque a sus pequeños, de quienes dijeron que serían presas, se les permitió sin embargo a cada uno ocupar su lugar. El propósito de Dios no fue frustrado por la incredulidad del hombre. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Primero entonces, este era un pueblo altamente favorecido y sin embargo no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Fíjense bien, esto no se dijo de los egipcios, amorreos o filisteos. No se dijo de los israelitas que ocupaban la posición de aquellos que en el Nuevo Testamento son llamados los hijos del reino, muchos de los cuales serán expulsados. Estas son las personas a quienes verdaderamente se les puede decir, pero sabe de esto, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. El polvo de los pies de los siervos de Dios será sacudido contra ustedes, pero aún así han escuchado el mensaje de misericordia y han sido tan altamente favorecidos como Betsaida y Corazín cuando oyeron la palabra de Dios, la cual a través de su rechazo obró para ellos un destino más intolerable. Ahora piensen en ello. Estos israelitas habían visto grandes maravillas realizadas. Estos hombres estuvieron en Egipto durante esas plagas maravillosas. Qué tiempos para vivir, cuando oían milagro tras milagro, los estruendos del gran trueno de Dios cuando hacía que su tormenta golpeara la cabeza del orgulloso faraón. Estos hombres habían visto las aguas convertidas en sangre y los peces flotando muertos en la corriente. Habían visto las pestes en el ganado y los grandes granizos que destruyeron la cosecha. Habían estado en la luz cuando todos los egipcios estaban en la oscuridad. ¿Qué podía sentirse? Habían visto las plagas de langostas y de piojos y todos los terrores del Señor cuando Jehová tomaba flecha tras flecha de su aljaba y la disparaba contra el corazón endurecido de Faraón. Todos ellos habían comido del cordero pascual en aquella noche pavorosa cuando Egipto lloró amargamente, porque el primogénito de toda su fuerza había sido muerto en todas las moradas de los hijos de Cam. Habían salido con sus artesas de amasar a toda prisa para escapar de la tierra de servidumbre, sacados con mano fuerte y brazo extendido. Estos mismos hombres habían estado con Moisés cuando Faraón los perseguía, y cuando esa vara levantada partió el mar rojo e Israel encontró un canal abierto, donde antiguamente las olas habían rodado perpetuamente.
Habían marchado a través de las profundidades como por el desierto y habían visto las ávidas aguas saltar de nuevo a su lugar y ahogar a toda la caballería de Egipto. Habían escuchado el canto de María, cantad a Jehová porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Sin embargo, no pudieron entrar a causa de incredulidad. Y hermanos y hermanas, hay algunos entre ustedes que han visto grandes maravillas realizadas por Dios. Han conocido el regalo de su amado Hijo de manera que están asegurados del hecho y lo ven con los ojos de su mente. Aunque no hayan creído para salvación, ustedes lo saben lo que Dios ha obrado por su pueblo. Saben cómo los libró y los salvó por la sangre de su Hijo. Han estado presentes cuando el poder del Señor ha barrido a la audiencia como el viento barre al bosque y quiebra los cedros del Líbano. Han conocido las obras poderosas que Dios ha hecho en medio de la congregación. Sus ojos las han visto y sus padres también les han contado de las cosas maravillosas que Él hizo en sus días y en los tiempos antiguos antes de ellos. Y sin embargo, con todo esto ante ustedes, y su madre en el cielo y su hermana en la iglesia de Dios, y sus amigos salvos, no pueden entrar a causa de la incredulidad. El Señor no tendrá misericordia de ustedes por lo que han visto, pues tanta luz no es sino un agravante de la culpa de su incredulidad. Y en lugar de abogar a su favor, exige justicia sobre aquellos que no creen después de todo lo que han visto. A estos israelitas se les habían revelado grandes cosas, porque durante su estancia en el desierto habían sido alumnos en una escuela de gracia. Ustedes mismos se han maravillado de que no aprendieran más. Qué marchas tan gloriosas fueron aquellas a través del desierto cuando los montes te vieron, oh Dios, y temblaron cuando el Sinaí humeaba por completo. ¿A qué otro pueblo habló Dios alguna vez como les habló a ellos? ¿A quién dio las tablas de los divinos mandamientos escritas con su propia y misteriosa pregunta? ¿Y Pluma? ¿En qué otro lugar habitó entre los querubines y resplandeció con gloriosa majestad? ¿En qué otro lugar se reveló en tipos y sombras por medio del sacerdote, el sacrificio y el altar? ¿En qué otro lugar se escucharon tan dulcemente los salmos santos y la oración diaria? ¿En qué otro lugar humeaba el cordero de la mañana y de la tarde? Enseñando a Dios a través de todo esto. Enseñando Dios a través de todo esto. Y sin embargo, cuando oyeron, provocaron. Cuando fueron enseñados, rehusaron aprender. Cuando fueron llamados, no fueron tras Él. Sus corazones se endurecieron y no creyeron al Señor su Dios. Nosotros también hemos disfrutado de una revelación clara. Hemos escuchado el Evangelio más claramente de lo que los israelitas jamás lo hicieron. Este bendito libro tiene más luz en el de la que Moisés pudo impartir, y la predicación del Evangelio, cuando se hace con afecto y fervor y con la ayuda del Espíritu de Dios, es un medio de gracia para el alma mayor que todos los ritos sagrados del tabernáculo. ¿Sucederá con nosotros como con ellos? No pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿Sufriremos la misma incapacidad? Participantes de fiestas solemnes y sin embargo, sus cuerpos cayeron en el desierto, partícipes de incontables bendiciones, favorecidos con la luz de Dios y sin embargo excluidos del reposo de Jehová, porque no creyeron. ¿Será esta también nuestra porción? Recuerden además que ellos fueron un pueblo con el cual Dios tuvo una gran paciencia. ¿Alguna vez les ha impactado la gran paciencia que debió ejercerse en 40 años de provocación? Se lo pregunto a cualquier hombre aquí que tenga un buen temperamento y sea muy calmado, sereno y singularmente perdonador. ¿Cuánto tiempo podrían soportar la provocación? Hermano, si siempre lo provocaran intencionalmente, deliberadamente y repetidamente, ¿cuánto tiempo podría soportarlo? No podría ser provocado ni la mitad del tiempo que cree que podría sin, al menos, llegar a los golpes. Cuando Jesús dijo a sus discípulos que si un hermano pecaba contra ellos 7 veces al día y 7 veces al día volvía y decía, me arrepiento, debían perdonarlo. Lo siguiente que leemos es que los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe, como queriendo decir, carne y sangre nunca podrán alcanzar eso, Señor.
Debes aumentar nuestra fe si vamos a hacer eso. Pero 40 años de provocación, ¿qué creen que puede hacer eso? Algunos hombres soportan bien la provocación porque no pueden devolverla, basándose en el principio mencionado en la balada de Cowper, inclinándose pues como debe hacer quien no puede sentarse erguido. Pero cuando un hombre conoce su poder para terminar con la provocación y librarse a sí mismo, no es tan lento para aliviarse de su adversario. Vean la mansedumbre del Señor. 40 años es provocado. Uno habría pensado que seguramente en ese tiempo este pueblo se volvería y se arrepentiría. Moisés mismo creó en la mayor agonía de su oración, solo podría haber dicho: Señor, dales 12 meses para que puedan enmendar sus caminos. Aquel intercesor lleno de gracia que se menciona en la parábola de la higuera solo dijo: déjala todavía este año, eso fue todo. Pero esto fueron 40 años, un árbol sin frutos en pie por 40 años. ¿Por qué inutiliza también la tierra? Oh, la estupenda misericordia de Dios. Pero no pudieron entrar en su reposo después de todo. ¿Será lo mismo con ustedes que han escuchado el Evangelio por muchos años? ¿Qué va a ser de ustedes? Cuando se pierde tanta paciencia con ustedes, ¿qué debe suceder después? Casi siento que no puedo tenerles lástima. Siento como si tuviera lástima de Dios porque Él ha soportado su indiferencia durante tanto tiempo como única respuesta a su gran amor. De manera que ha actuado Él para que a ustedes lo traten tan ingratamente y continúan provocándolo. Temo que, antes de mucho, se dirá de ustedes: no pudieron entrar a causa de incredulidad. Solo una vez más sobre este punto. Estas personas también habían recibido grandes misericordias. No se trataba simplemente de lo que habían visto, de lo que se les había enseñado y de la paciencia de la que habían gozado. Ellos habían recibido valores muy notables. Bebieron de la roca que los seguía y el maná caía cada mañana fresco del cielo para ellos. Los hombres comieron pan de ángeles. Tenían una columna de nube para guiarlos y protegerlos de día, y esa misma columna de noche se convertía en una luz de fuego, y así iluminaba la ciudad de Elona durante toda la noche. El Señor era muro de fuego alrededor de ellos y gloria en medio de ellos. Piensen, queridos amigos, ¿qué ha hecho Dios por ustedes desde su infancia hasta ahora? Tal vez se encontraron en el regazo de una madre y ella cantaba sobre Jesús, y a medida que crecieron habitaron en un círculo familiar donde ese nombre querido era una palabra cotidiana. Poco a poco fueron llevados ante un maestro piadoso para que les enseñara más sobre Jesús. Y desde entonces han escuchado de la boca del pastor un mensaje que le intenta empapar en amor cada vez que lo entrega. Luego piensan en la graciosa providencia del Señor. Han sido alimentados y cuidados. Tal vez han sido humillados hasta lo más bajo, pero han tenido comida y vestido. Otros están languideciendo en los campos de labores y ustedes tienen probablemente solvencia, o gozan de salud y pueden ganarse el sustento. Y en tiempos de enfermedad, Dios los escucha y los guarda de la muerte. Han sido preservados en accidentes y aquí están, mantenidos con vida estando la muerte tan cerca. ¿No se volverán al Señor? Porque si no, Él no los perdonará siempre. La tierra siente demasiado el peso de ustedes y casi le pide a Dios que le permita abrir una tumba para el miserable que se niega a amar a su Creador. El tiempo mismo se impacienta por el pecado de ustedes y apresura la hora en que el lapso asignado terminará y serán forzados a una eternidad pavorosa. Oh alma, alma, altamente favorecida como lo es usted, parece algo tan triste que de usted deba decirse: él no pudo entrar, o ella no pudo entrar a causa de la incredulidad. Y ahora unas pocas palabras sobre nuestro segundo punto. Nada más que la incredulidad los excluyó. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. No fue por grandes pecados en otros aspectos, aunque era un pueblo pecador. Dios estaba dispuesto a perdonarles todo lo demás excepto la incredulidad.
y si tan solo hubieran estado dispuestos y hubieran sido obedientes, Él habría pasado por alto los tiempos de su ignorancia. Él había provisto sacrificios a propósito para quitar los pecados de ignorancia y multitudes de otros pecados, pero nada quita el pecado de la incredulidad mientras permanezca en el corazón. Ustedes deben ser creyentes, o la sangre de Jesucristo mismo nunca será rociada sobre ustedes para su limpieza. Por grandes que hayan sido sus pecados, toda clase de pecado e iniquidad les será perdonada si creen. La grandeza de su pecado no los excluirá del cielo, solo la incredulidad detendrá el camino. Tampoco, mis queridos hermanos y hermanas, sus otras tendencias malvadas los habrían mantenido fuera de Canaán. Dios sabía lo que eran. Habían sido una raza de esclavos en Egipto y no es fácil para una nación, tras mucho tiempo en servidumbre, elevarse a la dignidad de la libertad. Los israelitas en el desierto eran personas de un tipo bajo, muy degradadas por la esclavitud, y por lo tanto Dios fue indulgente con ellos. Muchas leyes no las dictó porque sabía que no las cumplirían, y hubo algunas cosas que se les permitió que no nos podrían ser permitidas a nosotros. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Dijo Jesús: el Señor fue muy agradable con su debilidad de moral y lo soportó como una nodriza a sus hijos, pero cuando se trató de incredulidad, una duda de aquel que era tan claramente Dios, una negación de su poder, su fidelidad, su verdad, entonces fueron excluidos de Canaán como con una puerta de hierro. Mis hermanos y hermanas, ellos no eran incrédulos por falta de evidencia, sin embargo, no tenían más de la que tienen ustedes, porque la mayoría de ustedes tienen abundante evidencia de la verdad del Evangelio. La Biblia para ustedes ha sido el libro de Dios desde su infancia y dan por sentada su inspiración y por lo tanto es inexcusable que no confíen en Cristo. Si el escepticismo de un hombre incluye una duda sobre la existencia de Dios o la verdad de las Escrituras, hablaremos con él en otra ocasión. Pero para la mayoría de ustedes no existen tales preguntas y el Señor Jesús bien podría demandarles: y si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Si ante el tribunal de Cristo un hombre se viera obligado a confesar, creo que la Biblia es la palabra de Dios. No puedo imaginar la disculpa que pueda forjar en su corazón por no haber creído en Jesucristo. Para ustedes, entonces no hay falta de evidencia y si son excluidos del cielo, su propia incredulidad deliberada debe cargar con la culpa. Los israelitas no eran incrédulos por falta de ánimo, pues como ya les he mostrado, el Señor los animó dulcemente a creer en Él por las grandes cosas que hizo por ellos y por sus tratos amables día tras día. La mayoría de ustedes han sido suavemente persuadidos y animados a confiar en el Señor Jesús. Cuán benditamente la palabra de Dios ha redactado sus invitaciones para adaptarse a la timidez de los pobres pecadores temblorosos. Y como predicador puedo decir honestamente que agoto todo mi ingenio para pensar en verdades de Dios que puedan alegrar a las almas abatidas. Dios, que abundó para conmigo en toda bondad de misericordia y me está trayendo tiernamente a sus pies, me ha hecho anhelar a las almas para que pueda traerlas a Él. Si no han creído, no ha sido por falta de invitaciones, amonestaciones, ánimos y palabras de consuelo. No podrán culpar a la Biblia ni al predicador. La incredulidad del tipo más injustificable les será imputada y los excluirá del reposo de Dios. Tampoco habría sido cierto si los israelitas hubieran dicho que no podían entrar debido a las dificultades. Estaban en el Jordán ante ellos y cuando entraron en la tierra había ciudades amuralladas hasta el cielo y gigantes ante los cuales se sentían como langostas. Sí, pero eso no los detuvo, porque Dios dividió el Jordán, hizo que los muros de Jericó cayeran por tierra y envió avispas delante de ellos para echar a los gigantes. Israel tenía poco más que hacer que subir y tomar el botín. Ahora, alma, no hay dificultad entre usted y la vida eterna que Cristo no haya quitado
ya o no vaya a quitar mientras usted cree en Él. En cuanto a sus iniquidades, cuando cree se han ido, el Jordán está dividido. En cuanto a sus pecados innatos, Él seguramente los echará fuera, poco a poco cuando usted cree en Él. En cuanto a sus viejos hábitos, que son como los altos muros de las ciudades cananeas, caerán al sonido de la trompeta de cuerno de carnero de la fe. Solo crean y entrarán en el reposo. Confíen en Dios y las imposibilidades se desvanecerán y las dificultades se convertirán en una bendición para ustedes. Nada los detiene excepto que no quieren creer, y si no quieren creer tampoco serán establecidos. Si no creéis, dice Cristo, que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Este es el pecado del cual ruego al Espíritu de Dios que los convenza, de pecado por cuanto no creen en mí. El tercer punto es que algunos sí entraron. Estos fueron sus propios hijos y me he estado preguntando si en caso de que predicara en vano a toda una generación de aquellos que rechazan a Cristo, podrían ahora esperar que sus hijos se levantaran para llamar bienaventurado al Redentor. Querido joven, no siga los pasos de su padre incrédulo. Querida joven, no imite la indecisión, el cojear entre los dos pensamientos que ha visto en su madre. Si el cuerpo de ella debe caer en el desierto, no hay razón para que el de usted deba caer. ¿No es una gran misericordia que el Señor no nos rechace por los pecados de nuestros padres? Aunque ustedes fueran un hijo de vergüenza, aún así puede ser un hijo de la gracia divina. Aunque su linaje fuera deshonroso, su fin puede ser glorioso. Si la historia de sus antepasados está llena de incredulidad y rechazo al Señor, esto no tiene por qué ser una razón para que usted perezca con ellos. Miren el efecto de esto sobre los padres. Mientras miraban a sus hijos y decían: ese muchacho mío tendrá una casa y un hogar en la tierra santa, pero yo debo morir en el desierto. Esa niña mía estará entre las esposas alegres que se regocijan en Escol y que suben a la casa del Señor en Sión, pero yo debo ser sepultado en este desierto de arena, porque el Señor ha jurado en su ira que no entraré en reposo. Padres y madres, ¿cómo les sientan estas cosas? Estoy seguro de que si fuera mi suerte ver a mis hijos regocijándose en el Señor, mientras yo fuera incrédulo y no pudiera entrar a causa de la incredulidad, no podría soportarlo. ¿Cómo desearía que sus hijos los atrajeran a Cristo? He sabido que sucede por la influencia de queridos niños que parten. Muchas veces el Señor ha quitado a un bebé del pecho de su madre para dolor de ella al principio, pero para su salvación al final. El pastor no lograba que la oveja lo siguiera hasta que tomó a su cordero y lo llevó en su regazo. Entonces la madre iba a donde él quería. Quizás el Señor ha hecho eso con algunos de ustedes a propósito para que puedan seguirlo. ¿Quieren que Él venga y se lleve a otro pequeño? Puede que lo haga, porque Él los ama. Si uno no es suficiente, puede llevarse a otro hasta que por fin sigan el llamado del pastor. Si no siguen a Jesús, no pueden entrar a donde sus bebés han ido. Madre incrédula, usted no verá el campo celestial donde sus corderitos están descansando. Está dividida de ellos para siempre. Padre incrédulo, usted no puede seguir a sus hijos, su descendencia creyente está con Dios, pero usted debe ser echado de su presencia. ¿Pueden soportar esto? Oh pecadores impenitentes, ¿no saben que el propósito de Dios no será frustrado? Si ustedes no quieren a Cristo, otros lo tendrán. Si no quieren venir al banquete de su amor, Él reunirá a los errantes y a los marginados, porque su boda se llenará de invitados. Tan ciertamente como el Señor vive, Cristo no morirá en vano. El cielo no estará vacío y la orquesta sagrada de los cielos no carecerá de músicos. Si ustedes se consideran dignos, otros a quienes han despreciado serán bienvenidos al banquete del amor, a las rameras y a los marginados. Su poderosa gracia salvará,
Pero ustedes, los hijos del reino, serán echados a las tinieblas de afuera, donde se oye el lloro y el crujir de dientes. ¿Pueden soportarlo? ¿Pueden soportar pensar en ello? Si ustedes pueden, yo no puedo. Cuando pienso en cualquiera de mis oyentes pereciendo, me siento como Agar cuando no podía ayudar a su hijo y por lo tanto lo puso debajo de un arbusto y se fue diciendo: no veré cuando el muchacho muera. Uno de ustedes perdido, es demasiado para que yo lo piense. Sin embargo, para muchos de ustedes el Evangelio ha sido predicado en vano, porque el oírlo no ha ido acompañado de fe. El Señor tenga misericordia de ustedes. Para mí, es especialmente espantoso que un hombre perezca por rechazar deliberadamente la salvación divina. Un hombre que se ahoga arrojando lejos sus salvavidas, un hombre envenenado derramando el antídoto en el suelo, un hombre herido desgarrando sus propias heridas. Cualquiera de estos es una vista triste, pero ¿qué diremos de un alma que aparta de sí al Redentor y elige su propia destrucción? Oh almas, sean advertidas y absténgase del suicidio eterno. Todavía está el camino de la salvación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Creer es confiar. Me encontré con alguien la otra noche que había adoptado la noción de que la fe salvadora era simplemente creer que las doctrinas de la palabra de Dios y las declaraciones allí hechas son verdaderas. Ahora bien, la fe incluye eso, pero es mucho más. Usted puede creer que todo este libro es verdad y perderse a pesar de su creencia. Debe creerlo de tal manera que actúe en consecuencia confiando. ¿Confiar en qué?, preguntará. Alteremos la pregunta antes de responderla. ¿En quién confiar? Usted tiene que confiar en una persona viva, en el Señor Jesucristo, quien murió como el sustituto de aquellos que confían en Él, y vive para velar por que aquellos a quienes compró con sangre sean también redimidos de sus pecados por su poder y llevados a casa al cielo. Confíe en Jesucristo, alma. Deje de confiar en usted mismo y encomiende su alma al cuidado del fiel Redentor. ¿Lo han hecho? Entonces, aunque el reloj no haya hecho tic-tac ni una sola vez desde que creyó en Jesucristo, usted está tan seguramente salvo como si hubiera sido un santo durante estos 20 años. Porque el que cree en Él no es condenado. Esta declaración no pone ninguna estipulación en cuanto al tiempo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Dios les conceda obedecer el precepto celestial. Por amor de Jesucristo. Amén. Una seria advertencia contra la incredulidad. Este es un sermón que fue predicado por Carlos Haddon Spurgeon en el Tabernáculo Metropolitano New Winton, Londres. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Hebreos capítulo 13, versículos 18 al 19.